el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Segunda de Reyes, capítulo 20. El verso 1 comienza diciendo así: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena, prepara, regulariza, establece tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. He andado con íntegro corazón, con honradez, con rectitud, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto, con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino otra vez palabra de Jehová a Isaías de nuevo diciendo: volvete, regresate y di a Ezequías, al rey, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, y al tercer día, después de 3 días, vas a subir a la casa de Jehová, y aumentaré tus días a los años que tienes, 15 años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé, resguardaré esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Verso 7. Y dijo Isaías el profeta: Toma masa de higos y ponla en tu herida. Hicieron la masa de higos y se la pusieron en la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y responde Ezequías: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Mire lo que acabamos de leer, es la historia de un hombre llamado Ezequías que comenzó a reinar a la edad de 25 años. Dice Segunda de Reyes 18:2, cuando comenzó a reinar Ezequías era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Entonces, Ezequías vivió 54 años. Cuando él estaba a punto de morir a causa de una llaga aparentemente incurable,
Dios le sanó y le concedió 15 años más de vida. Fue así que él pudo llegar a los 54 años. Pero si le restamos a los 54 años los 15 que Dios le dio de yapa, ¿cuántos años quedan? 39. Y así comenzó a reinar a los 25 y llevaba en el reino ya 14 años. Entonces, resumiendo, comenzó a reinar a los 25. A los 39 se estaba muriendo. Clamó a Dios y Dios lo sanó y le regaló 15 años más. Y recién murió a los 54 años. Para una persona mayor, 54 años es una persona joven. Segunda de Crónicas 18:3 y Segunda de Crónicas 19:2 dicen que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Sin embargo, a los 39 años, Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás. ¿Cuántos tienen 39 años? Tenía el hombre 39 años y Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás. ¿Qué significan estas palabras? ¿Acaso no era un hombre recto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con estas palabras? Sencillamente que nadie está preparado para partir. Nuestra casa, nuestra vida debería estar siempre en orden, porque sin duda, la muerte nos va a sorprender. Fíjense, los que ayer hicieron planes para hoy, algunos ya están muertos. La casa en orden siempre es una necesidad. Nunca debemos tener las cosas desordenadas y tampoco debemos dejar que la suciedad permanezca en nosotros, porque a través del orden y la limpieza reflejamos santidad o falta de santidad. El orden en la casa también es una necesidad con respecto a los bienes adquiridos. Es importante que preveyendo nuestro futuro incierto, siempre es necesario tener las cosas en orden. Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque morirás. Tiene que ver con el ordenamiento de sus cosas y con el ordenamiento de nuestros asuntos legales, porque estas cosas son necesarias, pero no son las más importantes. Entonces, ¿qué significa? Ordena tu casa, porque morirás. ¿Cómo se ordena la casa? ¿Cómo se puede llevar a cabo esta orden? Para cumplir esta orden, la primera responsabilidad es, escúchelo bien, buscar a alguien que siga tus pasos, tus buenos pasos. En hebreo fue escrita la palabra ordena y la traducción tiene el sentido de constituir, de encomendar o de establecer si había algo para poner en orden en su casa. Y no eran bienes, no eran pertenencias, porque el rey tenía a su servicio un sinnúmero de sirvientes que se ocupaban de poner todo en orden en todas las áreas de su casa. Pero había algo que hacía falta constituir, que es encomendar o establecer. Porque Dios con estas palabras no le estaba diciendo a Ezequías que su vida era desordenada, porque él había sido un rey
que a diferencia de otros reyes que le habían antecedido, estaba, como dice la Escritura, haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová. Lo que le estaba diciendo a Ezequías antes de que él muera, le estaba encomendando a alguien que tome responsablemente el reino de Judá como él lo había estado haciendo. ¿Quién debía ser el heredero al trono? ¿Quién? Por derecho legítimo era el primogénito, pero el detalle aquí sobresaliente, el detalle destacado, es que a sus 39 años de edad, Ezequías no tenía un hijo que le sucediera en el trono. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21. Dice el verso 1, de 12 años, dice, era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. O sea, que Manasés nació cuando Ezequías estaba en el tercer año de gracia que Dios le había regalado, después que le dijo, ordena tu casa porque morirás. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar. Reinó 55 años. ¿Cuántos son? 67. Este Manasés murió a los 67 años. Sigamos. Cuando él tenía 39 años, Ezequías buscó esposa con quien tener por lo menos un hijo. Porque a David su antepasado Dios le había dicho por boca del profeta Natán, así será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ezequías, como descendiente de David, no podía quedar sin hijo. Fue por eso que Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás. Y la razón de añadirle 15 años más de vida fue precisamente para eso. Le dijo el profeta, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad en manos del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El amor de Dios por su pueblo requería de un heredero de Ezequías para que se pudiera cumplir la promesa hecha por Dios a David, donde le dice, libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El hijo de Ezequías cumpliría esa promesa. Y por eso es que tomó a esta mujer, Hepsiba, quien fue la madre de Manasés, el sucesor de Ezequías. Ezequías disfrutó de su hijo y tuvo 12 años para instruirle, porque su tiempo estaba medido. Dios le añadió, ¿cuántos años? 15. Al tercer año nació Manasés. ¿Le sobraban cuánto? 12. Y en esos 12 años fue que su padre lo instruyó. O sea que el tiempo de Ezequías, del rey Ezequías, estaba bien medido. Desafortunadamente, a pesar de la intrusión del temor a Dios, que Ezequías ha de haberle enseñado a Manasés, luego que quedó en el reino, fue un rebelde que hizo lo malo a los ojos de Dios.
hasta que finalmente, a través de una terrible circunstancia que tuvo en su vida, reconoció que Jehová era Dios. Segunda de Crónicas. Esto tiene que leerlo en la Biblia para que lo entienda. Segunda de Crónicas, capítulo 33, comenzando con el verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y Manasés, atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego, dice el verso 12, que fue puesto Manasés en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado él, mire la misericordia de Dios, mire su gracia, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y entonces comenzó a hacer lo bueno delante de Dios. En este sentido, para Ezequías, la exhortación ordena tu casa era la instrucción de Dios para que dejara un hijo o a su hijo un buen legado de fe impreso. Nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de ordenar nuestra casa primeramente, enseñando a nuestros hijos los principios del temor de Dios, para que ellos hagan lo bueno delante de sus ojos. Por eso es que debemos sembrar en ellos la buena semilla que va a germinar en su momento para luego producir bien o buen fruto. Los que ya tenemos hijos adultos, es responsabilidad de ellos. Pero los que tienen hijos pequeños, los padres son los responsables de enseñarle el temor de Dios, porque Dios les va a cobrar eso. ¿Por qué? Porque lo estableció en su palabra. Le vas a enseñar a tus hijos en la casa, cuando caminen, cuando se acuesten. Porque como ya les dije otro rato, cuesta un mundo que los hijos obedezcan. Sin embargo, para hacer lo malo no hay que enseñarles absolutamente nada, porque su corazón es inclinado al mal. Pero para que hagan lo bueno uno tiene que estar insistiendo, insistiendo e insistiendo. Entonces, para cumplir esta palabra de Dios, ordena tu casa porque morirás. Vamos al segundo punto. Debemos edificar la vida espiritual de nuestra familia. En hebreo, bayit quiere decir casa y se usa para familia y también se usa para linaje. La traducción como casa no es errada, pero también tiene otros significados, tanto en el hebreo como en el español. Familias son todos los que viven bajo el mismo techo, incluyendo a menudo hasta los empleados, hasta los sirvientes, en caso de que hubieran. De ahí que la exhortación ordena tu casa no es solamente para que Ezequías se busque esposa y tenga un hijo para continuar la dinastía davídica,
También la misma exhortación sirve para poner en orden nuestra vida espiritual personal, al igual que en todas las personas que están bajo nuestro servicio, tanto en su salario, en la manutención, como para enseñarle el temor de Dios. Lo mismo debe suceder en una familia. El padre, aunque no sea pastor, no sea misionero, no sea predicador, no sea evangelista o maestro, debe conducir espiritualmente a la fe primero a su familia y a todos los que viven bajo su techo. Después de aproximadamente 2700 años del tiempo de Ezequías, tenemos la responsabilidad de procurar que toda nuestra familia sea consagrada a Dios por medio de Jesucristo. El hombre casado también debe procurar que su esposa sea creyente. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro enseña a los casados diciendo: ustedes, maridos, igualmente vivan sabiamente con ellas, con sus esposas, dándole honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Cuando la esposa es la creyente, también debe procurar que su esposo venga a la fe. Pues el mismo apóstol Pedro enseña a las casadas diciéndoles: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados para que Por eso es importante aprovechar el hoy sin arrastrar los problemas de ayer y sin preocuparnos de los problemas de mañana. ¿Qué tal si hoy es el último día para mí o para cualquiera de ustedes? Jesucristo les refirió una parábola a sus discípulos de un hombre a quien llamó necio. Lo llamó necio por no pensar ordenar su casa porque un día moriría. Está la historia en Lucas capítulo 12. Desde el verso 16. Dice la Escritura: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, o sea que él mismo en sus pensamientos estaba haciendo sus castillos, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él mismo se respondió y dijo: esto voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mayores y allí voy a guardar mis frutos y mis bienes. Y cuando termine ese trabajo voy a decirle a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo al hombre: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy los valores están al revés. Lo que verdaderamente tiene valor parece poco importante, mientras que lo barato y lo insignificante parece importante. Vivimos en un mundo que enfatiza lo material, el éxito financiero, la salud, la economía, la acumulación de posesiones. La vida no es solamente para trabajar, tampoco es para acumular cada vez más ganancias,
aunque sean legítimas. Porque cuando uno se muere, todo se queda en las manos de otro. Y decía el predicador, creo que está en Eclesiastés, que decía, ¿cómo uno sabe que el que va a quedar después de uno va a ser un buen administrador? ¿Cómo uno lo sabe? Porque generalmente los padres se fatigan por dejarles algo a sus hijos, para que sus hijos a partir de ese algo puedan avanzar y les sea más fácil la vida. Dios está esperando que dejemos para nuestros hijos y los demás miembros de la familia una huella, un legado de nuestra fe y nuestra obediencia. Esa fe y esa obediencia que les ayude a ellos a enfrentar los ataques del pecado, porque son una amenaza constante para la siguiente generación. Y recuerde esto, cuando los padres han pecado en cierta área, a la misma edad que pecaron, aparece el diablo para cobrar el pecado en la próxima generación. Por eso es que ellos tienen que estar preparados para enfrentar el pecado. Tienen que estar preparados, porque la amenaza contra ellos es constante y el diablo viene por la próxima generación. Ojalá hayan muchos que quieran. Ojalá. ¿Por qué? Porque esta es hora de ordenar nuestra casa, nuestra familia, para que todos estemos en sintonía con la voluntad de Dios. Se puede contar esta parábola del hombre necio, pero nos olvidamos que al llegar a las puertas del paraíso, lo único que nos van a pedir es nuestro derecho de entrar, nuestro pase de entrada, no dinero, no cosas, no buenas obras, sino la sangre del Cordero. Todos los negocios terrenales y materiales de este mundo generalmente excluyen a Dios de sus vidas y se olvidan de ordenar su casa porque van a morir. Y van a morir para comparecer delante del trono blanco. Hebreos capítulo 9, 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido, ya está establecido, no se va a establecer, ya está establecido. Quiere decir, ya está determinado, ya está señalado, ya está constituido de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de la muerte, después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Entiende? Serás salvo tú y tu casa. Así que a la orden de Dios, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué tienes que hacer? Creer en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana
y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.